no tuvieron problemas, ¿no? Para llegar a esto, -1, 0.5. Hasta ahí seguramente han llegado sin problemas, Sí. ¿no? Bien, pero yo les Sí. dije que el coeficiente de Poisson desde 0 a 0.5, ¿no? Es decir, que no están incluidos los negativos. Y eso lo podía deducir por la fórmula del coeficiente de Poisson. La deformación unitaria transversal era igual al negativo del coeficiente de Poisson de la deformación unitaria longitudinal. No, este negativo, ¿a qué se debía? A que, por ejemplo, si tenemos el cilindrito de esta forma, si yo le aplico una fuerza deformadora por tensión, su longitud se va a incrementar, ¿no? Se va a hacer más largo. Se va a hacer más largo y más delgado. Acá estoy exagerando un poco, pero es para que se note, ¿no? Se va a hacer mucho más largo, pero se va a hacer más delgado. Va a haber un cambio en su deformación transversal. Entonces, para este tipo de cosas, delta de L es mayor que 0, porque la longitud final es mayor a la longitud inicial. Entonces, delta de L es positivo, ¿no? Cuando es compresión, delta de L es negativo. Pero en cambio, delta de D es negativo. Es negativo, porque se comprime, ¿no? Delta de D es, si quieren, diámetro final menos diámetro inicial, y como se adelgaza, se vuelve más delgadito, el diámetro final es más pequeño que el diámetro inicial, por lo tanto esta operación termina siendo negativa, ¿no? Entonces, si existe un coeficiente de Poisson negativo, cualquiera que sea, por ejemplo, menos 0.2, si existe un material con este coeficiente de Poisson, reemplazándolo en esta fórmula, va a hacer que esto se vuelva positivo, ¿no? Cualquiera que sea el valor, ¿no? El negativo del coeficiente de Poisson con el negativo de la fórmula se vuelve positivo. ¿Esto qué va a implicar? Que cuando delta de L sea positivo, ¿no? Sea mayor que 0 positivo, va a implicar que delta de D también sea positivo, ¿no? Si hallamos la deformación longitudinal, nos sale positivo. Reemplazamos en esta fórmula para hallar la deformación transversal, también nos va a salir positivo. ¿Eso qué significaría si ambos es positivo? Es que un cilindro, ¿no? Le aplicamos una fuerza por tensión, entonces esto se va a volver más largo, pero también se va a volver más grueso. Eso va a implicar. Si ambos son positivos, implica que se vuelve más largo, porque su longitud final va a ser mayor a su longitud inicial, pero su diámetro también crece, porque su diámetro final va a ser mayor al diámetro inicial. Entonces, no existe ese tipo de materiales, ¿no? Que cuando lo estires, se vuelva más largo y también se vuelva más grueso. Lo más lógico es que cuando lo estires, sí, se vuelva más largo, pero se vuelve más delgado. Eso es lo que ocurre, ¿no? Y también eso implicaría, por ejemplo, si hallamos una deformación por compresión, la deformación es negativa, y reemplazamos en esta fórmula esa compresión negativa, entonces la deformación transversal también va a salir negativa, porque no va a ser nada, no hay nada en esta ecuación que lo haga cambiar de signo, ¿no? También va a ser negativo. ¿Eso qué va a implicar? Que, por ejemplo, como estamos por compresión, comprimimos este cilindrito con una fuerza compresora, entonces se va a volver más angostito, perdón, va a ser más chiquitito su longitud, pero va a reducir su longitud, pero también va a reducir su diámetro. También va a reducir su diámetro. Entonces, ese comportamiento tampoco no hay en ningún material, que si tú comprimes un cilindro, este se reduce su longitud y al mismo tiempo se vuelve más delgado, no tiene sentido, ¿no? Cuando tú comprimes su longitud, este se vuelve más grueso, ¿no? Por eso en la fórmula está este negativo. Que exista un material con un coeficiente de Poisson negativo hace que se generen este tipo de fenómenos, ¿no? Mayor longitud, mayor grosor cuando lo estás tensando, y si lo comprimes este mismo material, también se vuelve más delgado. Entonces, aún no hay un material que se comporte así, por eso el coeficiente de Poisson no puede ser negativo, por eso va de 0 a 0.5, ¿no? Es decir, en resumen, como no puede ser negativo, acá tenemos 0, pongamos acá 0.5 y acá -1. Ustedes hallaron que el coeficiente Poisson puede tener todos estos valores, pero con lo que estamos viendo, no pueden ser valores negativos, por lo tanto el coeficiente de Poisson solo pueden ser valores positivos, es decir, que solo puede tener estos valores.
de 0 a 0.5. Matemáticamente han hallado de -1 hasta 0.5, pero con los argumentos físicos que les he explicado, queda lógico de que solo puede tener estos valores, ¿no? De 0 a 0.5 el coeficiente Poisson. ¿Se entiende, jóvenes, esa parte? Sí, Pero Sí, sí. no quedó muy claro. Muy bien, por ahí va entonces del 1, Inge, ¿no? por favor, yo quería que resuelva la tarea número 5, o si podría explicar un poco, por favor. ¿Cuál era la 5? Lo que era para hoy día el ejercicio 10, creo que era. A ver, no me acuerdo. Son dos masas que están colgando de una polea. Acá está, lo vamos a ver. Ya, un alambre de acero dulce de 4 metros de largo y 1 milímetro de diámetro se pasa sobre una polea ligera uniendo a sus extremos unos pesos de 30 y 40 kilogramos. Los pesos se encuentran sujetos de modo que el conjunto se encuentre en equilibrio estático cuando se dejan de libertar en cuanto cambiará la longitud del alambre. No, muy bien, entonces, a ver, en este espacito lo resolveremos. Nos dicen, nos tenemos un pesito con una cuerda, se unen por una polea, ¿no? Bien, no tengo un muy buen pulso, así que un poco de paciencia, ¿no? 30 y 40 kilogramos, ¿no? 30 kilogramos, 40 kilogramos. Bien, entonces, ¿cuánto se estira cuando el sistema se libera? No, eso está bien, ¿no? 30 y 40, está bien. La longitud 4 metros, el diámetro para hallar el área transversal, nos dicen un alambre de acero. Bueno, acero dulce nos dice acero, simplemente tomamos el módulo de Young, ¿no? Que en la guía al final también hay una tablita de módulos de Young para distintos materiales. Entonces, acá se va a tratar de una fuerza de deformación longitudinal. No, es la ecuacióncita a aplicar. Nos piden la deformación, ¿no? Su longitud. Entonces, el módulo de Young ya lo tenemos, es del acero, en las tablitas. La longitud inicial también nos dan, 4 metros. El área transversal lo podemos obtener porque nos dan el diámetro y el área es pi diámetro al cuadrado sobre 4. No, en base al diámetro, 1 milímetro creo. Ya está todo. Nos faltaría la fuerza para hallar la deformación longitudinal. La fuerza deformadora, ¿quién va a ser? La tensión. Entonces hay que hacer diagrama de fuerzas y determinar la tensión. En la primera masita, entonces tenemos la masa M sub 30, lo vamos a poner, su peso, y diagrama de fuerzas en esta otra segunda masita también. M sub 40 por la gravedad del peso, ¿no? Claramente nos dicen que se trata de una polea ideal, algo así, una polea ligera, ¿no? Entonces de masa despreciable. Entonces no consideramos el torque o la inercia por la poleita, ¿no? No se considera. Entonces, claramente el de 40 kilogramos va a generar un movimiento en su dirección, entonces esa va a ser la aceleración, es decir, el peso de 30 kilogramos, aceleración hacia arriba, y el peso de 40 kilogramos, aceleración hacia abajo, ¿no? La misma magnitud van a tener ambas aceleraciones, van a ser las mismas, solo que en direcciones opuestas. Bien, sumatoria de fuerzas, en el caso de la masa de 30 kilogramos, hacia arriba positivo definimos en la dirección de la aceleración, por lo tanto tenemos la tensión menos el peso igual a masa por aceleración, ¿no? Masa de 30, obviamente. ¿Qué sería de sumatoria de fuerzas en la masa de 30 kilogramos? Lo mismo sumatoria de fuerzas en la masa de 40 kilogramos. Positivo en la dirección de la aceleración vamos a tomar en este segundo caso. Por lo tanto, el peso sería positivo, ¿no? Positivo hacia abajo en este segundo caso. Entonces, la masa de 40, gravedad, y en dirección opuesta está la tensión, por eso menos T. Igual a masa por aceleración. En ambos casos hay movimiento, hay aceleración, ¿no? Por la aceleración. Entonces, resolvemos este sistemita de ecuaciones porque la fuerza deformadora es la tensión, ¿no? Y esa es la que nos falta para poder reemplazar. Entonces, acá, ¿cuál sería la forma más rápida de resolverlo? Podemos despejar de acá la aceleración y reemplazarlo acá, ¿no? O podemos dividir. Podemos dividir para
simplificar directamente la aceleración. Entonces, T menos la masa de 30, G, todo eso dividido entre la masa de 40, G, menos T, ¿no? Igual, la masa de 30, aceleración, dividido entre la masa de 40, aceleración. Estoy bien, ¿no? Entonces, simplifican las aceleraciones. La tensión, M sub 30G, y este denominador pasa a multiplicar. M30 sobre M40, no tengo mucho espacio, multiplicado por M40G menos T. Ahí está. Y bueno, hay que hacer las operaciones matemáticas para despejarte, ¿no? Esto pasa a multiplicar en el paréntesis. Vamos a tener T acá, menos T, por la multiplicación de este cociente. Entonces pasa al otro lado a sumar y factorizamos T. Entonces de esta T, factorizamos, nos queda 1. Me corrigen si es que me equivoco, ¿ya? Al pasar a multiplicar en el paréntesis este cociente de las masas, tendríamos menos T en el lado derecho. Entonces pasa al lado izquierdo de la igualdad con positivo. Y al mismo tiempo le estamos factorizando T. Entonces acá nos quedaría la masa del de 30 entre la masa del de 40 kilogramos. Ahí está. Y al entrar a multiplicar al peso, M40G, las masas de 40 se simplifican, ¿no? Al entrar a multiplicar en el paréntesis. Entonces acá me quedaría, perdón, la masa de 30 por G, ¿no? Y acá tengo en el lado izquierdo menos la masa de 30G. Pasaría al otro lado a sumar, ¿no? Acá está restando, pasa al otro lado, al lado derecho a sumar. Entonces, este también es masa de 30G, como pasa a sumar 2 veces. ¿Están de acuerdo, no? Por lo tanto, la tensión sería, acá podemos sacar MCM, 2, la masa de 30. Como vamos a sacar MCM, la masa de 40 va a estar en el denominador, al numerador viene acá. Y acá vamos a tener la suma, ¿no? Masa de 40 entre 1, masa de 40 por 1, masa de 40, más la masa del de 30 kilogramos. Bien, esa sería la tensión. Entonces, esta tensión los reemplazan en esta formulita y despejan delta de L. ¿No? ¿Es necesario que lo hagamos eso más? O a partir de ahí tal vez ya queda claro. No, Inge. Está bien, Inge. Muchas Ya queda gracias. claro, ¿no? Sí, Ya está claro ahí. Está bien, Inge. Ok. Inge, una pregunta. En el caso del módulo de Young, como decía, acero dulce, y yo busqué y decía que estaba entre 19.5 y 20.5. Entonces, yo tomé como 20.5 porque se aproxima más a la Ya. normal. Estaría igual. Son cosas iguales. Ya. Está bien, Inge. Muchas gracias. Ok. O sea, no afectaría en nada eso, digamos, cuando hay acero dulce o algo así, o se puede utilizar el normal. Sí, pueden utilizar el normal o lo que han encontrado en internet también, porque la variación no es grande, ¿no? Es casi, el resultado seguramente también sale muy parecido. Entonces no hay mucha variación. Inge, y en caso de que yo haya hallado la longitud final, claro, después reemplazándome, llego a lo mismo, pero creo que hice pasos de más, ¿verdad? A ver, veremos, ¿no? Lo voy a revisar y depende. Solo que en las tareitas jóvenes no doy mucho puntos medios, ¿no? Puntos de desarrollo porque son muchas tareas y no me da tiempo para eso. Generalmente está bien uno o está mal cero, ¿no? Entonces, veremos su tarea cómo está, ¿no? Si tiene por lo menos todo esto, yo creo que está bien, ¿no? Yo creo que está bien. Veremos, Sí, dependiendo. no, me refería al delta de L, o sea, lo que significa, yo lo puse L final menos L inicial, Ah, ya. a eso me refería, pero llegué a Ah, lo mismo, solo que siento que hice de en vano. ya, o sea, calculó la longitud final. Ah, no, está bien, está bien. Sí, eso además no hay problema, ¿no?